Ya, perfecto. Entonces ahí empecemos. Por favor, Gaby, si podemos dar paso ya a los asistentes y Danielito, por favor, corramos el video. Muchísimas gracias, doctor, por la espera. Un gusto, un abrazo, hasta luego. Después de un largo camino, que implicó más de 12 años de espera, el 14 de mayo de 2021 nació jurídicamente la Escuela Defensorial, que la impulsó la actual administración del Dr. Ángel Torres Machuca y tomó forma a través de su propuesta en la Ley Orgánica de la Defensoría Pública. La especialización, formación continua y capacitación es parte fundamental en nuestro propósito de garantizar a la ciudadanía un servicio de calidad. Por ello impulsamos con mucho entusiasmo este proyecto académico en nuestra ley. Entre sus funciones, la Escuela Defensorial debe identificar necesidades de formación, ejecutar programas de capacitación, promover la cooperación interinstitucional, promover la integración de estudiantes de Derecho y proporcionar al Consejo de la Judicatura insumos para los bancos de preguntas en los concursos de méritos y oposición y evaluación de desempeño. Dentro de nuestros planes y programas priorizamos temáticas relacionadas con derechos humanos, interculturalidad, movilidad humana, derecho indígena, violencia de género y programas de prevención de violencia contra las niñas, niños y adolescentes. La Escuela Defensorial busca proporcionar a los defensores públicos herramientas jurídicas y técnicas para que quienes más necesitan reciban la mejor defensa posible. Nuestro compromiso es trasladar esos conocimientos a la práctica para generar un perfeccionamiento laboral y una gestión eficiente. Escuela Defensorial. La Defensoría Pública del Ecuador y la Escuela Defensor. Danielito, esperemos por favor un momento. Algo pasa que no se convirtió el seminario. No están las personas, no han ingresado. Usted debe tener una opción de empezar el seminario. Me sale en vivo en Facebook, en vivo en Workplace Meta, No. en vivo de YouTube, en vivo Twitch. Mostrar subtítulos, pausar. Hágame anfitrión a mí un ratito. Ya, ya sé qué hacer. Volvamos a pasar el video, Danielito. Mil disculpas con este Zoom, no estamos acostumbrados. Volvamos a pasar el video. Después de un largo camino, que implicó más de 12 años de espera, el 14 de mayo de 2021 nació jurídicamente la Escuela Defensorial, que la impulsó la actual administración del Dr. Ángel Torres Machuca y tomó forma a través de su propuesta en la Ley Orgánica de la Defensoría Pública. La especialización, formación continua y capacitación es parte fundamental en nuestro propósito de garantizar a la ciudadanía un servicio de calidad. Por ello impulsamos con mucho entusiasmo este proyecto académico en nuestra ley.
Entre sus funciones, la Escuela Defensorial debe identificar necesidades de formación, ejecutar programas de capacitación, promover la cooperación interinstitucional, promover la integración de estudiantes de Derecho y proporcionar al Consejo de la Judicatura insumos para los bancos de preguntas en los concursos de méritos y oposición y evaluación de desempeño. Dentro de nuestros planes y programas priorizamos temáticas relacionadas con derechos humanos, interculturalidad, movilidad humana, derecho indígena, violencia de género y programas de prevención de violencia contra las niñas, niños y adolescentes. La Escuela Defensorial busca proporcionar a los defensores públicos herramientas jurídicas y técnicas para que quienes más necesitan reciban la mejor defensa posible. Nuestro compromiso es trasladar esos conocimientos a la práctica para generar un perfeccionamiento laboral y una gestión eficiente. Escuela Defensorial. La Defensoría Pública del Ecuador y la Escuela Defensorial, en coordinación con la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Central del Ecuador y la Corte Constitucional del Ecuador y el Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional SEDE, se complacen en dar la cordial bienvenida a todas y todos a la continuidad del curso de actualización sobre jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia de justicia juvenil. Saludamos la presencia de la magíster Tania Torres, directora de la Escuela Defensorial, doctor John Romo, fiscal de adolescentes infractores Quito y capacitador de esta segunda jornada académica. Compañeras y compañeros defensores públicos, abogadas, abogados y estudiantes de los diferentes consultorios jurídicos gratuitos y universidades del país. Señoras y señores, sean todos bienvenidos. Este curso tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento de las capacidades técnicas de las y los defensores públicos y de la red complementaria a la defensa jurídica pública en materia de justicia juvenil restaurativa, a través del estudio y análisis jurisprudencial de las principales sentencias emitidas por el máximo órgano de interpretación constitucional del país, para lograr homologar actuaciones judiciales en función de estándares de derechos humanos y resoluciones de la Corte Constitucional en materia de garantías de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Las capacitaciones permanentes por parte de la Escuela Defensorial al personal misional y a la red complementaria a la defensa jurídica pública es una prioridad de la actual administración. En tal sentido, invitamos a la magíster Tania Torres, directora de la Escuela Defensorial, para dar las palabras de bienvenida a la presente jornada de capacitación. Muy buenas noches con todas y todos. Nuevamente para mí es un gusto presentarles a uno de nuestros panelistas del día de hoy, muy importante, fiscal, experto en la materia que vamos a tratar en este curso en materia de justicia juvenil. Agradecerle por estar aquí presente en nombre de la Escuela Defensorial y las demás instituciones organizadoras, como son la Corte Constitucional y la Universidad Central del Ecuador. Tenemos un importante grupo de personas que están escuchándonos en este momento a nivel nacional y que estoy segura pues que será un espacio de muchísimo aprendizaje. Les invito por favor a estar presentes durante todo el tiempo de la capacitación, a interactuar al final de esta ponencia con el doctor John Romo y poder hacer las consultas que sean necesarias. Muchísimas gracias. Adelante por favor, Daniel. Recordamos a los asistentes las siguientes indicaciones. Al final de cada jornada se detectará automáticamente un reporte de asistencia a este evento académico, por lo que no habrá un link de registro de asistencia. Es importante mantenerse conectado hasta la culminación de la jornada académica. Este es un curso de aprobación, por lo cual deberá cumplir con la asistencia a todas las clases sincrónicas y realizar las lecturas que se encuentran en la plataforma, así como las de evaluaciones. Por medio del chat de Zoom, únicamente se recibirán las preguntas para el expositor que serán leídas y contestadas al término de su exposición. Con estas indicaciones, saludamos y damos la bienvenida al facilitador del día de hoy, doctor John Romo. Él es abogado de los tribunales y juzgados de la República del Ecuador,
magíster en Derecho Procesal por la Universidad Internacional de Andalucía, diplomado en Derechos Humanos en Argentina, graduado del CAS en Justicia Juvenil Restaurativa en la Universidad de Ginebra, Suiza. Es candidato a doctor en Derecho Penal por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Actualmente se desempeña como fiscal de adolescentes e infractores en Quito. Recibimos al doctor John Romo, quien tendrá 1 hora con 40 minutos para su exposición con el tema Derecho a ser escuchado, parámetros de consentimientos de adolescentes, utilizando la metodología que considere conveniente. Doctor, bienvenido. Ok. Bueno, buenas noches con todos y con todas. Le agradezco a la Escuela Defensorial, en especial a su directora, la doctora Tania Torres, a Daniel Romero y obviamente a nuestro defensor público, ¿no? Por esta linda oportunidad que me dan para poder participar en este importante evento de capacitación. Para mí es un honor el intervenir y el poder compartir con ustedes algunas de mis experiencias que ya a lo largo de más de, ¿qué serán? Ya 20 años que trabajo en el mismo cargo en la Fiscalía y en donde he podido intervenir junto con defensores y defensoras públicos, especialmente en las tareas que a diario competen a la investigación penal de menores de edad. Bajo esos antecedentes y con mi agradecimiento también a la Universidad Central por este importante apoyo, pues quisiera compartir con ustedes un pequeño PowerPoint para que se pueda comenzar con la conferencia, ¿no? Este sería, ahí se ve, ¿sí? Sí se ve, Ok. doctor. Bueno, vamos a comenzar entonces. En cuanto a los parámetros del consentimiento en adolescentes, este análisis va a involucrar obviamente la sentencia de la Corte Constitucional 1318 CN 21, que habla de los estándares que a nivel interno todos los operadores de justicia, jueces, defensores, fiscales, deben aplicar para resolver los temas jurídicos que respecto al asunto nos trae la Convención Internacional de Derechos del Niño y el Código Orgánico Integral Penal COIP. Obviamente lo haremos desde un punto de vista de la escuela crítica. Como ustedes saben, todas las concepciones del derecho, en especial las que tienen que ver con la aplicación del mismo, se basan en una ideología. Y yo utilizaré mucho sobre la doctrina que al respecto la escuela crítica del derecho penal trae sobre el análisis de lo que debería ser el mismo en materia de justicia juvenil. Mencionaremos algo de Zaffaroni, de Mary Belloc, que ahora ya es integrante del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, el recientemente fallecido José María Cárcova y claro, el prestigioso autor Nino, el del Nacho Tedesco, García Méndez, en cuanto a los argentinos, ¿no? Pero en lo que tiene que ver ya con España, pues también mencionaremos a nuestro amigo Víctor Herrero, el chileno Miguel Sillero y a Carlos Tiffer de Costa Rica. Junto con todo ese bagaje de conocimiento que la doctrina nos ha dado, especialmente de las universidades suizas, de la Universidad de Ginebra y algo de UNICEF también y de el derecho penal crítico argentino e italiano. En lo que tiene que ver con la conferencia en sí, en el campo estrictamente legal, mencionaremos algo del Corpus Juris Internacional de Derechos Humanos del Niño, de Naciones Unidas. Ustedes tienen ahí unas 2 lecturas muy bonitas que me he permitido trasladarlos a consideración de ustedes respecto a lo que es en esencia el sistema de protección integral vigente y que reemplazó al sistema tutelar. Y finalmente hablaremos ya de estos estándares, pero en la práctica, ¿no? Cómo aplicar los estándares exigibles de la Corte Constitucional en materia de justicia juvenil. Y para eso nos referiremos en principio a este ambiguo, casi no definido interés superior del niño. Es lamentable todavía, o quizás ventajoso, todo depende de cómo lo miremos, que no se haya definido para qué sirve el interés superior del niño. Todos sabemos o aspiramos a entender que los niños tienen prevalencia sobre los derechos de los adultos y que en caso de conflicto, pues siempre
regirá ese interés superior de los menores de 18 años. Miguel Sillero dice que el interés superior del niño será lograr su mejor bienestar. Todo lo que sea beneficioso para el menor de edad, eso es el interés superior del niño. Pero claro, hay colores ahí en esa amalgama de interpretaciones y a veces para los adultos lo mejor para el niño quizás no sea lo que el propio niño pide. Entonces, bajo esos esquemas analizaremos muy bien cómo la Corte Constitucional solicita que ese interés superior vaya aplicándose. También miraremos ese principio de no discriminación. Estos 4 principios rectores de la justicia juvenil se hallan en la Convención Internacional de Derechos del Niño, que ya fue firmada hace más de 30 años, pero que todavía no logra aterrizar, muchas veces definida por la ausencia de una cultura adecuada para aceptar que los menores de edad, primero, tienen derechos y segundo, son titulares de los mismos y que por lo tanto pueden ejercerlo al igual que como fuese una persona adulta sin ningún tipo de afectación a su integridad, sin estereotipos, sin ofensas, sin adultocentrismo, etc. El tercer pilar de estos principios rectores de la justicia juvenil se denomina la participación del niño y sobre eso principalmente se basará esta exposición. Pero claro, como que la Corte Constitucional se nos quedó muy corta ahí al decir que un estándar es permitir la participación del niño en el proceso. Si revisamos la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la participación del niño no solamente se basa en lograr ser escuchado, sino que también debe ser considerado como una parte. Y al ser parte procesal, tiene los mismos derechos que un adulto. Entonces, no solamente es el derecho del niño a ser oído, sino también a que esa escucha sea activa y que el joven, niño, niña o adolescente pueda intervenir obrando prueba, pidiendo, solicitando y además ser oído y además ser atendido en sus solicitudes por las distintas partes. O sea, no solo por el fiscal en la etapa de investigación previa o en la instrucción fiscal, sino por el garantista, por él o la jueza o juez que deba aceptar o negar las peticiones. Pero hay que proveer, o sea, si un niño interviene, y así vamos a ver cómo se hace en las audiencias, está ejerciendo su derecho a ser escuchado y esto está en el artículo 12 de la Convención Internacional de Derechos del Niño. Y finalmente, el cuarto pilar que habla sobre un principio rector importante que son las de supervivencia y desarrollo. Obviamente, un menor de edad, al ser un sujeto vulnerable, al de ser de atención prioritaria, este más se refiere a políticas públicas. Los derechos de supervivencia y desarrollo están en los DESCA, ¿no? En los derechos económicos, sociales, culturales y ahora hasta ambientales. No mucho depende de los juristas aquello, pero sí la óptica o la visión, ese enfoque que tiene que primar en la intervención de los operadores de justicia, debe considerar que la supervivencia y desarrollo de los y las menores de edad, las y los menores de 18 años, no son las mismas que las de los adultos. Entonces, cuando estamos tratando con menores de edad, al hablar de este pilar fundamental que habla de la Convención Internacional de Derechos del Niño sobre la supervivencia y su desarrollo, estamos hablando de que, por ejemplo, en nuestro país, muchos de los menores de edad que intervienen son personas en estado de pobreza. Como dice Mari Belov, cuando llega un niño o una niña a un proceso penal juvenil, trae en su espalda una historia de tragedia, una historia de abandono, una historia de desapego familiar. Entonces, estamos hablando de que no solo en condición de víctimas, sino también en condición de posibles infractores, los menores de edad tienen derecho a una supervivencia y desarrollo y a un trato digno, desde el inicio de cualquier asunto penal que les involucre. Bajo ese esquema, esta sentencia, la famosa sentencia 1318 CN21, fue, y ahí sí discúlpenme la falta de humildad, impulsada por este fiscal hacia un juez, que es el doctor Freddy Figueroa, el juez de adolescentes infractores de Quito de ese entonces. Yo siempre me pregunté por qué el COIP decía que para interpretar todo delito de integridad sexual y reproductiva, debíamos considerar
al consentimiento emitido por un menor de 18 años como irrelevante. Esta era una regla de interpretación obligatoria y se utilizaba mucho como alegato de los fiscales en los delitos sexuales. Decía el fiscal, no, señor juez, la regla quinta del artículo 175 del COIF dice que el consentimiento dado por la víctima menor de 18 años es irrelevante. Y con ese argumento pedían sentencia de culpabilidad. Y claro, los jueces también emitían las sentencias tomando en cuenta este artículo. Pero leyéndolo bien, yo me pregunté y dije, bueno, ¿es verdad que un menor de 18 años no puede dar su consentimiento para mantener una relación sexual, por ejemplo? ¿No puede acaso realizar un descubrimiento sexual sino a partir de los 18 años? Todo tipo de actuación de los menores de edad simplemente debe ser considerado como irrelevante. ¿Acaso el derecho a ser escuchado, ese del artículo 12 de la Convención de Derechos del Niño, no es de acatamiento obligatorio y está sobre el COIP y tiene una categoría constitucional? Bajo ese esquema, yo le pedí al señor juez que traslade la consulta a la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional resolvió. Esto se publicó ya después en el registro oficial, pero la sentencia es la 1318-CN de 2021. Veamos aquí si es que podemos mover esto. Ahí sí. El 28 de enero del 2022, es decir, es reciente, ¿no? Ya va un poquito más de un año de publicada. ¿Cómo quedó la regla quinta del artículo 175 del COIP? Se mantiene el hecho de que en los delitos sexuales el consentimiento dado por la víctima de 18 años es irrelevante, pero agrega, excepto en los casos de personas mayores de 14 años que se encuentren en capacidad de consentir en una relación sexual. O sea, ya ahora las personas mayores de 14 años pueden consentir en una relación sexual sin inconvenientes y eso ya no será considerado como irrelevante. Yo recuerdo que los alegatos de algunos abogados que se acoplaron como amicus curiae decían que se iban a abrir prácticamente las puertas del infierno y que si nosotros permitíamos que los menores de edad den su consentimiento, pues bueno, ya todo esto iba a transformarse en una verdadera agresión contra los menores de edad. Pero si vamos a la realidad, hay menores de edad, mujeres, por ejemplo, que a los 14 años ya mantienen una relación sexual y para el anterior artículo esto era irrelevante y por lo tanto todo era violación. Esto afectaba los derechos de los propios menores de edad y dificultaba mucho la defensa. Una defensa técnica adecuada y especializada pues se veía un poco afectada por este artículo. Entonces quedó así ya la nueva disposición. Pero junto con eso, la Corte Constitucional, al decir que esto es de erga omnes, es decir, de cumplimiento obligatorio para todas las personas, de manera genérica, ya nos permite ir avanzando en el entendimiento de la naturaleza de las y los menores de edad. Bajo ese esquema, la decisión interpretativa de la Corte Constitucional nos ha permitido algunos modelitos o estándares para saber si existe o no el consentimiento al tratarse de los adolescentes. Y nos dice en la parte resolutiva que primero hay que escucharle, ¿no? Ese derecho, repito, está en el artículo 12 de la Convención de Derechos del Niño, pero también la escucha debe ser activa. Y eso no solamente involucra al procesado o investigado, sino también a la víctima. Y algo que le faltó decir a la Corte Constitucional, porque fue muy genérica, era a los testigos. Ahora, claro que en los delitos sexuales los testigos a veces como que nos faltan, ¿no? Siempre un delito sexual pues se da en reserva, no hay testigos. Pero aunque ustedes no me lo crean, especialmente les habla a los y las defensoras públicas que trabajan que trabajamos en realidad con menores de edad, a veces sí hay testigos y son otros menores de edad. En abusos sexuales, por ejemplo, la cosa es pero tremenda. No al estilo del teleférico de Guayaquil con videos, pero sí con la intervención de otros amigos o amigas, generalmente cuando consumen licor, ahí suelen pasar estas cosas, ¿no? O hay drogas.
Junto con esa escucha, la Corte Constitucional refiere a que debe hacerse un análisis integral de la realidad biopsicosociofamiliar del niño o de la niña. Los fines de la justicia juvenil no son solamente castigadores, como tradicionalmente se piensa, sino que integran la posibilidad de un análisis de cómo está la familia del niño, con quién vive el niño, si estudia, si trabaja, si está abandonado, si utiliza drogas. Esto no pasa en adultos. En cambio, al ser los fines socioeducativos, lo que más interesa para toda investigación penal, y en este caso me refiero a la defensa, es que se le conozca al menor de edad y su realidad. Por eso el derecho a ser escuchado involucra un derecho de participación, y ahí viene la equidad de armas. Ahí viene la posibilidad de que jueces, fiscales y defensores tengamos los mismos derechos. Yo siempre me he preguntado, ¿por qué, por ejemplo, el Departamento de Criminalística o los laboratorios de ADN están en manos de la Fiscalía? ¿Por qué no podría haber un laboratorio de ADN que sea utilizado libremente por la Defensoría Pública, por los jueces, por los fiscales? Que haya un sistema de protección de víctimas y testigos que no solo pertenezca a Fiscalía, sino que sea autónomo. Entonces, bajo estas dificultades que tienen los y las defensores y defensoras públicas y particulares también, hay que analizar el grado de madurez. Cuando nosotros vamos a defender o atacar o a acusar a un menor de edad, cuando sea víctima o sea procesado, hay que saber qué nivel de madurez tiene esta persona. Y aquí sí, pues bueno, la biología nos ayuda bastante, la psicología también, la psicología clínica. Usted sabe que un niño, y me refiero al artículo 1 de la Convención de Derechos del Niño, un menor de 18 años, si es varón, no tiene el mismo nivel de madurez física y psicológica cuando es mujer. A los 12 años, las adolescentes son mucho más maduras física y psicológicamente que un varón. Entonces, estos análisis deben ser practicados por especialistas. Por eso es que se sugiere siempre que al momento de pedir el examen psicológico o el examen biopsicosociofamiliar antes de dictar la sentencia, se sepa si esta gente que está analizándole al menor de edad tiene o no, primero, experiencia, segundo, es perito acreditado ante el Consejo de la Judicatura, y tercero, qué nivel de experticia posee, qué tipo de test han aplicado para que ese análisis integral del menor de edad sea el adecuado. Esa escucha entonces involucra el conocer al paciente, digámoslo así en términos médicos. El derecho del niño a ser escuchado fue desarrollado bastante por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ahí yo me voy a referir un poco a lo que la Corte Constitucional un poco obvió. Y es la posibilidad de que esa escucha sea verdaderamente garantista de derechos. Como ustedes conocen, y aquí yo me refiero al caso chileno, el caso Atala Rifo y Niñas contra Chile de la Corte Interamericana, nosotros pudimos observar cómo esta jueza, que tenía una orientación sexual, digamos así, distinta, era lesbiana, tenía 3 niñas, estaba casada con un juez también, casualmente, del Poder Judicial chileno, peleó la tenencia, la potestad de mantener en su familia a las menores de edad y su nueva pareja. En el caso Atala Rifo y Niñas versus Chile, se dice que es obligatorio explicar los porqués de la decisión. Que cuando un juez va o no a dar la tenencia, la posesión, la representación, la tutela de un menor de edad hacia un padre o una madre, debe señalar si ha escuchado o no al niño o la niña y si esa decisión es favorable o no a la opinión que ha sido escuchada por el niño o la niña. Una mala práctica que yo todavía veo en muchos juzgados de familia es sacar a las partes de la oficina y quedarse en reserva con el niño o la niña para oír directamente entre el juez, que es el decidor, y el niño o la niña su opinión. Eso es violatorio de todo tipo de derecho, violenta el derecho a la defensa de las partes, y más bien lo que ocurre es que
a veces se tiene una opinión distinta de la que realmente el menor de edad está opinando, porque también lamentablemente los y las jueces no siguen las recomendaciones de la Corte Interamericana respecto a cómo escuchar a un niño o a una niña. En principio dijimos que el pilar fundamental interpretativo que realiza la Corte Constitucional en su sentencia es saber si ese interés superior es realmente beneficioso para el menor de edad. Y en esta sentencia, en primera instancia, ganó la jueza. En segunda y en tercera instancia, que en este caso sería la Corte Suprema de Justicia de Chile, le dieron la razón al padre. Y por lo tanto, las 3 niñas debían vivir ya con su papá. La jueza fue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la jueza Atala, y ahí se logró una sentencia condenatoria al Estado chileno por violar el artículo 8.1 y los artículos 1.1 y el 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Es bueno escuchar a un niño, pero cuando las 3 niñas dijeron, quiero vivir con mi mamá, los jueces chilenos de la Corte Suprema dijeron, eso no me importa, usted vaya a vivir con su padre. Para esto, utilizaron términos discriminatorios. Aunque no lo dijeron textualmente, la inclinación, la orientación sexual de ser la madre lesbiana y tener otra pareja, dijeron que no era favorable para la educación de los menores de edad, para las 3 niñas. Y claro, ahí vemos otra violación del derecho, de uno de los pilares de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que es el derecho del niño a no ser discriminado. Considerar la opinión del niño e irla deconstruyendo o ratificándola significa una ponderación para que ésta se base en principios, los 4 principios de la Convención de Derechos del Niño, y además que se explique cómo la participación procesal del menor de edad se ha ejercido como un derecho. Entonces hay que señalar un día, una hora, una fecha, en donde sin ningún tipo de afectación, sin ningún tipo de revictimización, él o la niño o niña o adolescente se ha escuchado. Y claro, para eso hay que conocer la naturaleza de lo que es un niño. Los especialistas, yo no me llamo un especialista, pero a veces dicen que sí, no basta con que usted trabaje con niños, niñas y adolescentes para que sea especialista, sino que tiene que conocer de derecho penal, tiene que conocer de derecho penal juvenil, tiene que conocer de psicología, la psicología del adolescente en este caso. Y para eso hay que aplicar no solamente la norma, sino que hay que aplicar también cierto tipo de cualidades que están ya en otro tipo de sentencia, que también es emitido por la Corte Constitucional y que merece un análisis más profundo y que lo haremos también en estas diapositivas. Para que un niño o una niña pueda participar, para que sea escuchado, debe recibir desde el Estado la utilización de un lenguaje adecuado. Yo siempre he tenido dudas en utilizar la palabra adolescente. Cuando vemos nosotros en la definición que hace la Real Academia de la Lengua de lo que es un adolescente, pues encontramos un sinónimo de mancebo, muchacho, zagal, joven, pollo, mozo, bueno, no ese mozo, otro mozo, efebo, puber. Es decir, una persona que todavía no llega a tener la madurez suficiente, pero sí tiene la edad y la madurez suficiente, precisa y adecuada para que sea tratada con respeto, para que sea titular de derechos, para que no le pongan apodos. Por ahí alguna vez me reuní con la actual directora del SNAI y ella decía muy bien, vea, no se llama alias Boquita, el sicario que estamos teniéndolo preso en el centro juvenil. Él tiene un nombre y un apellido y es titular de derechos. Muy bien, así es. Bajo ese esquema nosotros solemos utilizar mucho el darle confianza al menor de edad. El metalenguaje jurídico quedó para los abogados tradicionalistas. Acá se utiliza un lenguaje sencillo. Y es que la adolescencia es una etapa que es importante, no sé si usted se acuerda cuando era adolescente, cuando era joven, menor de 18 años, pero es una etapa de riqueza que brinda infinitas posibilidades para aprender y para desarrollar fortalezas. Eso nos dice la UNICEF.
Eso fue tomado de UNICEF, no es mío. Los adultos no debemos acercarnos desde el miedo, reaccionando mal cuando nos cuestione. Esto no habilita a operadores de justicia desesperados para saber cómo conversar con el niño o con la niña. Les tratan como que fueran su hijo. Normalmente uno ha sido criado, ha sido formado en un círculo familiar y piensa que el resto también lo hizo de igual manera, y no es así. A veces yo he visto chicos y chicas que van a la fiscalía a rendir sus testimonios, a rendir sus versiones, vestidos como adultos. Yo tuve un caso por ahí, por una parroquia rural, de Quito, en donde, claro, los padres por bien hacer, le contrataron a un profesor de 17 años para sus hijitas e hijitos en la escuela, porque él sabía algo de inglés y sabía manejar computador. Entonces compraron computadores y este profesor especial, pagado particularmente por los padres, de 17 años, perteneciente a una religión, no voy a decir cuál, llegaba a dar clases y lo primero que hacía era cerrar las cortinas y echar llave a la puerta del aula y empezar a manosearles a las niñas, que tenían entre 10, 9, 8 años. Las sentaban en las piernas y cuando empezábamos a tomar versiones a las víctimas, ellas decían que les salía un líquido blanco del pene. ¿Qué estaba haciendo este joven? Estaba abusando sexualmente de las menores de edad. Cuando él vino a rendir su versión en fiscalía, estaba vestido como esta foto, ¿no? Con terno, corbata y leyendo la Biblia. Es decir, nosotros a veces disfrazamos a los niños, pero también nosotros como operadores de justicia nos disfrazamos y eso nos da confianza. Una de las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas referente a los niños y los operadores de justicia es que todos dejemos a un lado el adultocentrismo y que los ternos y corbatas, las togas, ahí los de la Corte Nacional utilizan toga, deben dejar a un lado, deben dejarse a un lado. Y debemos tratar de que todas nuestras actuaciones sean lo más amigables posibles. Nosotros no es que tampoco debamos vestirnos como Bad Bunny, pero sí debemos intentar realizar lo que la psicología llama la empatía. Una buena práctica es entonces la justicia horizontal, no la justicia inquisitiva, vertical, de arriba para abajo. Debe haber ergonomía, debe lograr una ejecución fáctica de los 4 principios de la Convención de Derechos del Niño. Y gracias a eso aplicamos los estándares internacionales de derechos humanos. Eso además permite el derecho a la defensa y obviamente el acceso a la justicia. Si nosotros tratamos con las y los niños, podemos lograr que haya el derecho a la verdad histórica, pero con buenas prácticas, no con imposiciones. Y esto significa, por ejemplo, en el caso de la no discriminación, el que no nos asustemos si la o el menor de edad tiene un piercing en la nariz o tiene un tatuaje en la mitad de la cara o está pintado el pelo de verde o de amarillo o de rojo o no viste como nosotros quisiéramos que se vista. En otras palabras, todo ese tipo de estereotipos deben ser vencidos a favor de estos 4 pilares. Y estamos hablando del pilar de no discriminación y de un lenguaje adecuado. Hay que utilizar entonces la sencillez, la claridad, ser entendible y no utilizar un metalenguaje jurídico. Si ustedes han empezado a leer, especialmente a mí sí me ha molestado mucho las audiencias de casación en la Corte Nacional. Los jueces no son especialistas y ellos utilizan mucho un lenguaje que los jóvenes no entienden y que a veces yo tampoco entiendo. A veces alguno que otro habla en latín y entonces ahí nos complicamos más. ¿Cuándo habrá en el Ecuador una sentencia que sea sencilla? Que esté motivada así, que no transcriba artículos, que simplemente mencione principios, mencione derechos y que sea favorable para que el administrado, en este caso niño, niña o adolescente, entienda lo que está pasando. Hay que ser asertivo, no hay que gritar, hay que modular la voz. Yo tenía una secretaria por ahí que gritaba a los niños y les hacía llorar.
hay que permitir la libre expresión del sentir y el pensar del niño, y no hay que tener posturas ostentosas, ¿no? Yo recuerdo una vez que fuimos a una cámara de Gesell y el abogado llegó con 2 maletas llenas, ¿no? De esas así de rueditas, y empezó a sacar códigos, la enciclopedia Omeva, y por ahí el de Cabanelas, un montón de libros que casi no dejaba ver ni siquiera el vidrio de la cámara de Gesell. ¿Para qué? Para con eso demostrar que conoce las cosas, para impresionar a otras personas. Todos estos famosos vestidos así, hasta con corbatín, bueno, yo no tengo nada contra quien le guste vestirse así a la moda, pero estamos hablando de niños. Y lo mejor es tratar de vestir como la gente común, no utilizar palabras que no se entiendan. No estamos en tribunales penales, estamos en audiencias especializadas, en donde la justicia horizontal brilla. Por eso es que la respuesta a una buena práctica de la sentencia de la Corte Constitucional para que el derecho del niño puede ser ejercido y todos los derechos en general es aplicar la famosa justicia restaurativa, que es un sistema. Los operadores de justicia especializados que trabajamos con niños, niñas y adolescentes nos cambiamos de chip hace rato. Ya no consideramos al castigo como la solución. La justicia juvenil no solo que permite el acceso a la justicia, sino que además es dialogante, es no impositiva y permite que las partes se desahoguen y traten de encontrar una solución a su conflicto penal conversando. O sea, nada sacamos con meterle preso a un menor de edad si sabemos que la rehabilitación existe, que hay masacres en las cárceles, que además ahora quienes están a cargo de la seguridad ni siquiera son gente especializada, sino policías o militares. Entonces, bajo estos esquemas, nada sacamos con que los menores de edad sean castigados si después nos quejamos de por qué estarán ellos reincidiendo. El derecho penal, entonces, es visto como inoperante en la justicia juvenil restaurativa. Es un referente de tipicidad, pero sobre él está el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia y la Convención Internacional de Derechos del Niño, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la convencionalidad internacional, junto con la Constitución. Entonces, bajo este tema, hemos entendido que el Estado debería adecuar sus servicios al servido. O sea, no el servido debe adecuarse a los servicios que brinda el Estado, sino que el Estado debería un poco bajarse del trono y empezar a diseñar una ingeniería física adecuada que incluye herramientas de trabajo y arquitectura establecidas. Cuando usted revisa la doctrina, y ahí me refiero a Ferrajoli, él habla de la efectividad del derecho, ¿no? Que el derecho debe aterrizar y ser carne y hueso de la vida en sociedad. Aquí tenemos un esquema en donde yo puedo poner en el registro oficial, mañana todos seremos felices, nadie será triste, todos seremos millonarios, nadie será pobre, y eso no se cumplirá jamás en la práctica. Pues bueno, eso está pasando también con la ley. Si nosotros tenemos unos lindos códigos penales, cada vez más gordos, cada vez con más tipos penales, si tenemos ahí un código de la niñez que no se cumple, pues simplemente es palabra muerta. Cuando usted se gradúa de médico, por ejemplo, mañana se gradúa de las personas que operan los corazones, un cardiólogo, no basta con el título, pues, no basta con los conocimientos, sino también que se necesita de una infraestructura. Y vemos, por ejemplo, en la fotito, una sala de operaciones. Necesita usted iluminación, necesita un anestesiólogo, necesita ayudantes, necesita equipo, bisturí y un montón de cosas. Asimismo, los abogados, las abogadas, necesitamos también una infraestructura básica. Espacios amigables para los niños. Que tenga acceso a internet y vea, si usted va a investigar, por ejemplo, si es fiscal un delito sexual, debe tener un internet ilimitado, con acceso a páginas porno, a la deep web, para realizar las investigaciones y establecer las capturas de pantalla y establecer todo lo que se necesita para justificar un delito, por ejemplo, de pornografía infantil. Necesita servicios sanitarios adecuados, policías especializados, que no haya contaminación, incluida la auditiva. Que haya seguridad para que no sigan matando ahí a jueces, fiscales, y ya mismo empiezan a matar a defensores también por ahí.
que haya áreas verdes, que haya espacios de seguridad industrial para que esta seguridad permita un desarrollo adecuado de los operadores de justicia, que tengamos tecnología de punta, que al igual que hay un quirófano, los servicios primarios de justicia deberían tener espacios de atención urgente, ¿no? Ese código púrpura del que llaman no solamente debe estar en protocolos, sino que también debe recrearse en los pasos de atención primaria. Entonces, para crear esos espacios, para que la justicia se cumpla, necesitamos las vías adecuadas. Si no, no existe la posibilidad de que esto se satisfaga adecuadamente. O sea, si le voy a escuchar a un niño, niña o adolescente, si le voy a dar espacio para un acceso a la justicia, me deben dar todas las herramientas de trabajo necesarias y eso incluye presupuesto. Vea que, por ejemplo, recién hemos escuchado que en el Ecuador hacen falta 500 fiscales. Bueno, junto con eso, hace falta también 500 secretarios y 500 asistentes de fiscal, o sea, 1.500 personas más solo en fiscalía. ¿Cuántos defensores públicos especializados se necesitarán a nivel nacional? Por eso es que lo ideal es que exista un sistema autónomo, no solo un enfoque restaurativo, sino un sistema con presupuesto propio, con políticas públicas adecuadas, con una ley propia. Vean que la Asamblea Nacional nos quedó debiendo, ya no hay asamblea, ¿no? Ya le disolvieron por ahí. Pero bueno, hace más de 10 años, ya se van a cumplir 11, que no se reforma el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. No hay la posibilidad entonces de actualizar ese sistema para que tengamos justicia juvenil. Las instituciones deben estar interconectadas, todos debemos estar en un mismo espacio, debemos tener autoridades que sean nombradas con concursos públicos, pero que además de esas famositas pruebas de confianza con las cuales yo no estoy de acuerdo, porque hace tiempos que esas pruebas de confianza del polígrafo ya fueron superadas, ¿no? Pero parece que ya han comprado hasta los polígrafos, por lo que se llaman las nuevas técnicas para saber si una persona está o no preparada intelectual, física y psicológicamente para trabajar con menores de edad. Y eso no lo va a dar una máquina, en donde todo el mundo se pone nervioso y puede salir hasta desfavorable. Eso en especial para las evaluaciones, ¿no? Con procedimientos adecuados y específicos. Vea que aquí hay una bonita sentencia, yo creo que usted ya recibió o va a recibir en los próximos días la capacitación sobre la sentencia 917 del año 2019 de la Corte Constitucional. Ahí se menciona 3 elementos para que una persona pueda trabajar con niños, niñas y adolescentes. Primero, conocer la doctrina de protección integral, ¿no? Es decir, el niño o la niña es titular de derechos. Segundo, tener un conocimiento de la justicia juvenil restaurativa y del derecho penal, pero no cualquier derecho penal, el derecho penal crítico, donde usted analiza si el derecho penal sirve o no para algo, si las cárceles sirven o no para algo, y si la justicia juvenil está o no sobre el derecho penal habitual. Y junto con eso, el compromiso. Es decir, que le guste trabajar con menores de edad, que tenga la paciencia suficiente, que tenga sensibilidad, que tenga un análisis crítico, que se entienda que la cárcel no es la solución y que por lo tanto el lenguaje a utilizarse radique una especialidad, pero también una especificidad. O sea, el que yo me dedique exclusivamente a eso y no sea un multicompetente. O sea, si yo mañana como defensor público también le defiendo a adultos, eso podría ser una causa de nulidad. Si mañana un fiscal no es de adolescentes, puede ser causa de nulidad del proceso, porque no estoy respetando el principio de especialidad y de especificidad que manda esta sentencia, la de la Corte Constitucional. Una buena estrategia de defensoría pública sería pedir la nulidad si mañana un fiscal de adultos instruye a un menor de edad, por ejemplo, o un juez penal común dicta una sentencia contra un adolescente, si no es un juez de familia o por lo menos un juez especializado en justicia juvenil. Esta exigencia se quedó corta, para mi punto de vista, porque habla de los operadores de justicia estatales. Pero ¿y qué tal de los defensores privados? No sé si usted ha tenido la oportunidad de interactuar con los defensores penales privados. Ahí observamos que los defensores penales privados no tienen conocimientos de justicia juvenil y parece que están actuando ante un tribunal penal. Hablan, gritan, zapatean y hasta le hacen llorar a la víctima o al propio adolescente. Peor si están frente a un niño, no saben ni cómo hacerle las preguntas.
¿no? A veces yo he oído ahí cosas como, diga el deponente el día y la hora exacta en que se cometió la infracción. Y el pobre niño no entiende nada. Lo mismo he oído de jueces. Aquí yo quisiera mencionar un lindo proyecto que lo hemos venido trabajando acá en Quito y que es la famosa Unidad de Justicia Juvenil. La Unidad de Justicia Juvenil se halla integrada por jueces, por defensores, por fiscales especializados, todos en el mismo edificio, todos con una infraestructura más o menos adecuada. Ya tenemos un área de aseguramiento en donde el SNAI trabaja y a los niños ya no, en su mayoría duermen en los patrulleros, sino que ya son recibidos allá con dignidad. Nos hace falta muchas cosas. Pusimos un poco cuota para comprar una ducha de agua caliente para que puedan dormir en unas camitas. Alguien hizo donación de algunos libros. No sé si podemos pasar, ahora mismo voy a ver el video respectivo de el Consejo de la Judicatura sobre este tema. Veamos si se escucha, me dicen, ¿ya? Doctor, no se está visualizando el video. ¿Perdón? ¿Sí? No se está visualizando el video. No se está visualizando. ¿Cómo podría? Lo que pasa es que me salí de PowerPoint y ahora estoy en el explorador. Entonces, Doctor, ¿para que vuelva a compartir pantalla? a ver, otra vez, nueva Sí, página. por favor. Ya, a ver, aquí sería, veamos, pero sí lo están oyendo. No, hay que dejar de compartir las diapositivas y ¿Sí? volver a compartir la pantalla. Ahí Ahí se está ve. bien, ahí está bien. Perfecto, ahí sí les pongo, ¿ya? ¿Sí se oye también? Sí. Dele play. Ya, ahí está bien. No sé si le puede subir el volumen, doctor. No, no se escucha el audio. ¿Se escuchó? ¿Se oyó? ¿Se vio? El video se vio, pero el audio no sale. Ah, bueno, leamos algo, ¿ya? Menos leamos. Bueno, vamos a seguir. Qué pena que no hayamos podido oírlo así muy bien, pero en todo caso, ahí sí se compartió, ¿está bien? Sí. Sí, se ven las diapositivas. Le puede ampliar si desea. Ok. Bien, Perfecto. entonces sigamos. Es una buena noticia, lo hemos trabajado por más de 10 años junto con la Judicatura, con la Defensoría Pública, con Fiscalía, ahí tenemos policía especializada, está la médico legista, están los psicólogos, está Cámara de Gesell, está Servicio de Atención Temporal para receptarles a los menores mientras las audiencias de flagrancia existen. Y bueno, si usted necesita un abogado gratuito, incluido la abogada de víctimas, todos estamos ahí unidos, ¿no? Y eso da mucha empatía y desarrollo
de capacidades de atención de excelencia. Los niños se sienten adecuadamente atendidos. Recordemos que la justicia juvenil no es una copia del sistema de adultos, existe como un derecho autónomo y además se mantiene el principio de especialidad. Bajo ese esquema, los operadores de justicia tienen procedimientos propios. Nuestras audiencias son totalmente distintas a las de adultos. Y este es un proceso ya latinoamericano irreversible. Somos en Latinoamérica quienes estamos integrando una red de justicia juvenil. En el Ecuador se empezó con una justicia juvenil tradicional castigadora, en donde lo que queríamos es aumentar las penas. Y qué lamentable que un gobierno que se decía progresista subió las penas máximas que tenían los menores de edad, que era de 4 años, a 8. El Ecuador todavía mantiene un sistema de responsabilidad penal de los más bajos del mundo. Desde los 12 años usted puede empezar un proceso penal contra un menor de edad, cuando la media es de 14 años. En el resto de Latinoamérica, inclusive, y del mundo, aquí todavía desde los 12 podemos meterle preso a un menor de edad. ¿Qué tenemos ahora en nuestro país? Una justicia juvenil mixta, en donde se está peleando la doctrina, ¿no? Y la justicia juvenil tradicional castigadora va a la par de la restaurativa. Muchas conciliaciones, muchas remisiones se están aplicando ahora. Y esperemos que a futuro venga una justicia juvenil restaurativa pura, en donde ya la cárcel no exista. Pero eso todavía es una entelequia, ¿no? Pero para la mayoría de delitos que ahora estamos conociendo en el área de justicia juvenil, que son delitos sexuales, el 70%, el 80% de delitos son sexuales, muchos de ellos terminan en conciliaciones de suspensión del proceso a prueba, especialmente en abusos sexuales. No tanto en violación, pero sí, por ejemplo, qué sé yo, un homicidio culposo. Ni se hable de los de robo, ¿no? Muchos de ellos ya terminan con remisiones, con conciliaciones, ni siquiera pasan a instrucción fiscal o a la etapa de juzgamiento. La resolución 24 del Comité de Derechos del Niño, que yo le invito a revisar, ya define la justicia restaurativa como todo proceso en que la víctima, el agresor y cualquier otra persona, incluso miembros de la comunidad, participan juntos y de forma activa para resolver un conflicto, con la ayuda de un tercero justo e imparcial. Son ejemplos de justicia restaurativa, la mediación, la celebración de conversaciones, la conciliación y las reuniones para decidir las sentencias. Y en esto yo quiero agradecer el apoyo de los y las señores y señoras defensores públicos, tanto de víctimas como de adolescentes. Y ni se diga de los y las jueces, ¿no? Los y las jueces. O sea, estamos todos sintonizados en saber que no sacamos nada obteniendo sentencias de responsabilidad, metiendo presa a la gente, sino tratando de arreglar las cosas pacíficamente. Y es que nuestra justicia especializada es distinta de la justicia de adultos. Aquí hay equidad de partes. Las salas de audiencias deben ser circulares. No puede estar el juez sobre las partes. Nada de ponerse de pie si el juez o la jueza entra a la sala de audiencias. Nada de utilizar terno y corbata, nada de formalismos, nada de estereotipos. Vea que, por ejemplo, ahí está una fotito de la Corte Internacional de Justicia. Qué miedo que da, hasta les falta las pelucas nomás. Acá, en cambio, se trata de justicia amigable, en donde la libertad probatoria o de defensa debe ser equilibrada. Y que el fiscal, aunque todavía algunos fiscales empiezan con esa famosa frase de ser el titular de la acción penal, se trata no de saber delito ni del pasado, sino del presente y del futuro del adolescente. Los 3 pilares de la justicia juvenil, ¿no? Restitución de derechos de la víctima, restitución de los derechos del adolescente, si no estudia, que estudie, si no trabaja, que trabaje, si no está con su familia, que regrese a su familia, si no, si la familia es negativa, que entre a un centro de acogimiento para apoyarle psicológicamente. Y claro, también la responsabilización, pero una responsabilización reeducativa con tratamientos psicológicos en libertad. Aquí tenemos una fotito de una audiencia real en Estados Unidos. Esto es una revictimización terrible.
Nuestra justicia, en cambio, es diferente. Nuestra justicia juvenil es una justicia que no debe revictimizar y que utiliza muchas veces la tecnología para alcanzar sus objetivos. Vean, ahí está una mesita redonda en donde lo ideal es que todos trabajemos en esa audiencia dialogando. Lo que interesa es la reparación del daño y además visibilizar a las partes y sobre todo sus intereses. Los mediadores me van a dar la razón. No vamos a estar escuchando lo mismo, es lo mismo que se ponen a llorar, que el delito me dañó, que este hizo esto o esto aquello, que quiero la cárcel, etcétera. No, no, no. Lo que interesa es cuál es la finalidad de haber presentado la denuncia. Y eso se puede hacer desde la primera providencia o decreto del fiscal. El fiscal es el llamado, de acuerdo con la doctrina penal juvenil, a utilizar los mecanismos de mediación más adecuados para sacar al adolescente del proceso penal. Por eso necesitamos salas diferenciadas. ¿Se acuerda de la infraestructura? Pues bueno, ahí están las salas diferenciadas. Y junto con esto, la Corte Constitucional habla de un principio que es el de progresividad. O sea, seguir avanzando en los derechos. Aquí tenemos una foto real de la cárcel chilena del año 1900. Niños sin zapatos, todos pobres. Pues bueno, usted no encuentra niños o niñas o adolescentes pelucones en las cárceles del país, al igual que en adultos, ¿no? El viejo sistema tutelar ha sido superado por la doctrina de protección integral. No a la regresividad, sí a los avances, no al aumento de penas, no a la que se baje de la edad de responsabilidad. Yo he visto cosas tremendas, especialmente en el Twitter. A veces el Twitter a mí me enferma, pero bueno, también es entretenido. Y ahí yo he escuchado cosas como, deberían ser tratados como adultos. Si ya pueden votar a los 16 años, ¿por qué no pueden recibir penas de 35 o 40 años por estas cosas? Son niños. Una cosa son los ejercicios de los derechos y otra cosa son las responsabilidades. Ni siquiera se llama deberes, sino responsabilidades. Y los menores de edad, a los 14, a los 15 años, no tienen la madurez suficiente como para saber, como un adulto, lo que hacen. Y muchos son manipulables. El abuelito de la justicia restaurativa, Howard Sert, al definir en su libro, que se llama El pequeño libro de la justicia restaurativa, menciona que todos deben tener un interés y que ese interés debe ser tratado con respeto para que se pueda enmendar y sanar los daños que el delito produce. Él nos dice que no hay una definición uniforme de la justicia juvenil restaurativa. En realidad, hay que restituir, ¿sí? O sea, volver al estado anterior. Es difícil, por ejemplo, en el caso de una muerte, en el caso de una violación, eso no va a pasar, pero sí se puede sanar, sí se puede pacificar el conflicto, sí es posible conversar, y eso depende del grado cultural también de las sociedades. No somos Suiza, pero tampoco somos Angola, o estamos en la guerra con Ucrania o en Rusia. No. De las controversias en donde involucramos a los partícipes, identificamos el daño ocasionado y tratamos de reparar la ofensa. No solo con dinero. Vea usted que la reparación integral de lo que nos habla el artículo 78 de la Constitución determina que para la víctima la reparación de la ofensa puede ser simbólica. No está mal. Yo alguna vez en un delito de abuso sexual, los menores de edad escriban cartas de disculpas. No me interesa, yo quiero la reparación económica. Uno cuesta un tratamiento, $1000, pague a cuotas, a plazos, etcétera, o pueden darse los servicios del Estado también gratuitos. En definitiva, intentemos solucionar el asunto para que el daño causado pueda ser identificado y se repare de alguna manera. Cuando Howard Sert subía, a él le gusta la montaña, al igual que a mí, y a muchos de los partícipes del andinismo, así me han dicho, él subía con su esposa por ahí por la montaña y quería encontrar el origen del río, que bajaba un río cristalino. Y lo lograron, estuvieron al inicio cuando comenzaba el río, y se encontró distintas afluentes.
distintas comunidades o regiones pueden crear distintas formas de justicia restaurativa. No hay una definición universal de justicia restaurativa y esta puede ser aplicada en lo civil, en lo penal, en lo laboral y en lo penal juvenil. Él se preguntaba cómo es que las vacas tomaban esa agua y de dónde venía. Y él entendió que la justicia restaurativa quizás sea la salida más inteligente para culminar los procesos penales que desde hace muchos años, yo diría siglos, sigue ocasionando más problemas que soluciones. ¿Qué tenemos? Aquí tenemos una foto de una cárcel de niños encarcelados. ¿Qué deberíamos tener? Niños con oportunidades. Ricardo Rabinovich, el director de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, al hablar de los derechos económicos, sociales y culturales y de lo que es la seguridad en realidad en la sociedad, dice que mientras la lacerante desigualdad subsista en nuestra región, no será con más policías que detendremos la criminalidad, ni aumentando los castigos en los códigos penales, o metiendo a la cárcel a las personas desde niños. La seguridad en la sociedad no son más policías, no son más chalecos de esos carísimos, no son más balas. 1 más 1 es igual a 2. Si usted en la sociedad mete violencia y en la sociedad hay más violencia, el resultado será más violencia. Entonces no es lógico que exista más agresividad y más tipos penales, sino más diálogo, más consenso, más equidad, más igualdad. El origen del delito es multicausal y no solamente está dado en la pobreza, pero obviamente un factor que influye en todo eso es la falta de trabajo, la falta de escuelas, la falta de educación, la falta de salud. En nuestro país es más fácil que en la esquina le regalen a un niño 1 gramo de cocaína que acceda a una escuela. En nuestros países es más fácil que se tenga acceso a pornografía en un celular desde los 5 años antes que entre a un centro de salud gratuito. En nuestro país es más fácil que haya desintegración familiar de redes sociales y que los chicos sean captados por bandas delincuenciales antes que haya una familia que les acoja y les dé atención. La Corte Constitucional después dice que la segunda exigencia para que un niño pueda ser protegido es que luego de ser escuchado se analice su consentimiento desde la óptica de la especialidad. O sea, el niño jamás debe ser tratado como un adulto, debe ser entendida su naturaleza, que es impulsiva, tienen una mentalidad mágica. Los niños primero actúan y después piensan. Su estado de madurez está desarrollándose, por lo tanto, no podemos pedir que actúen como personas adultas. Además de ser sujetos de manipulación, porque hemos visto, especialmente en los casos de tenencia, ¿no? Yo he visto denuncias falsas, pero más falsas que un billete de $3. Increíble cómo utilizan a los niños para pelearse la tenencia. Entonces por ahí se inventan que el primito le estaba abusando sexualmente y que en manos de la madre no puede estar seguro, y entonces yo como papá le quito la tenencia a la madre y ya dejo de pagar la pensión alimenticia. De eso se ve y bastante. También se debe entender que ellos no tienen la plena capacidad para mentir como sí lo puede hacer un adulto, con malicia. Sí pueden mentir los niños, ¿quién dice que no? Pero es facilito descubrir muchas veces ya con la experticia, se descubre si están o no mintiendo. Y eso se va aprendiendo con las prácticas, ¿no? Yo recuerdo el caso ahora mismo de un tema aquí en Quito, de un compañero fiscal, no quiero decir el nombre, pero imagínense, le ha seguido una instrucción fiscal por delito de odio a un adolescente que fue agredido primero él físicamente con una puñalada en la espalda por una compañera mujer. La lesión es menor a 3 días y como él le insultó por su color de piel, ahora ya le han instruido por delito de odio. O sea, estamos pensando como adultos frente a actuaciones de menores de edad que son impulsivas y que no es que no haya hecho nada. Hay que responsabilizar al agresor, pero también a la agresora. Y eso se soluciona a veces a nivel escolar. Un montón de denuncias recibimos todos los días en fiscalía de parte de los DECES.
y de cosas tan sencillas como jalarse el cabello o ofenderse. Ya le ponen delito de intimidación, delito de lesiones, cosas que no deberían merecer la atención de fiscalía. Luego de haber analizado todo esto, la Corte Constitucional le dice que el consentimiento brindado por un adolescente debe ser libre, debe ser voluntario, debe ser autónomo, sin presiones de ningún tipo, sin violencia, amenaza o intimidación o coerción. En otras palabras, está pidiéndose que el consentimiento se dé de una manera casi natural o espontánea. Yo no exijo mucho y por eso está mal preguntar si han sido o no enamorados, por ejemplo. Lo que interesa es preguntar, ya en el examen psicológico se dice, si este acto sexual, este consentimiento, fue dado sin ningún tipo de presión. Bastará que exista eso para entender que no ha habido delito. Pero junto con esto, y aquí viene este famoso cuadrito, ¿no?, de la sentencia 917 de la Corte Constitucional, los operadores de justicia deben tener conocimiento del sistema de protección integral, debe haber un compromiso con ellos y además un conocimiento de la justicia juvenil. No cualquiera puede interpretar el libre consentimiento de un menor de edad. Para eso, una buena práctica es utilizar las plataformas virtuales. Yo hace más de 3 años, gracias a la bendita pandemia, no tengo audiencias presenciales. Todo lo hago por Zoom. Los chicos están desde la casa con su papá y con su mamá. Los abogados están en sus estudios jurídicos y hacemos esto grabado para que haya transparencia. Entonces hacemos las audiencias y aunque los defensores públicos todavía creo que no les dan el Zoom en sus computadoras, algunos sí tienen, los utilizan incluso desde sus teléfonos particulares, ahí se conectan, aunque sea por WhatsApp, hacemos la videollamada o hacemos por Zoom y tratamos el conflicto penal. Como nos da máximo 30 minutos el Zoom, utilizamos el principio de interés superior para entender que un menor de edad se aburre si la audiencia dura más de 10, 20 minutos. Usted no lo puede tener quieto a un menor de edad más de 30 minutos en la sala de audiencias. Entonces, las experticias de los defensores públicos, de los fiscales, de los jueces, permiten que en las audiencias por Zoom, estas no duren mucho. Y vayamos al punto, vayamos al grano, ¿no? Como suele decirse, no repitamos las cosas. Las denuncias están ahí. La pregunta primera que hace ahí el fiscal cuando convoca a la audiencia de conciliación es, ¿cuál es su interés, señor o señora denunciante? ¿Qué es lo que usted pide? Y ahí alguien dice, justicia. Sí, pero ¿qué tipo de justicia? ¿Qué es lo que quiere? Ah, quiero que ya no se acerque a mi hijo, quiero que ya no le toque, quiero que me den una boleta de auxilio, quiero que me reparen en la indemnización para el tratamiento psicológico. Muy bien. ¿Qué dice el adolescente? Y ahí actúa Defensoría Pública Especializada, una vez que le prepara a su cliente, hay una defensa técnica, ellos están de acuerdo con ciertas cosas, ponen también ciertas condiciones, se extienden los plazos, se termina el asunto con una disculpa y se acaba el asunto, se archiva. Audiencia de conciliación fiscal, hasta en los delitos sancionados con 10 años. La interpretación es que como la pena máxima en adolescentes es de hasta 8 años de privación de libertad, todos los tipos penales son sujetos de conciliación. No solemos aceptar mucho nosotros la conciliación en violaciones. Personalmente yo considero que eso es un poquito más difícil, pero en el resto de tipos penales todo se vale. Se utiliza también mucho cámara de Gesell, pero como que la cámara de Gesell para mi punto de vista ya está quedando obsoleta. Les cuento que no siempre se garantiza un equilibrio entre las partes, porque como es una prueba anticipada, él o la juez dirige la audiencia, pero a veces no hay una preparación adecuada de los intervinientes y no hay un equilibrio entre las partes. A veces cuando son abogados particulares que no son especializados, realizan preguntas de tribunal penal. Y los niños y niñas, de acuerdo con la psicología, no suelen recordar la fecha o la hora exacta. A veces los lugares también son confusos. Por eso es importantísimo que los y las psicólogos sean clínicos, sean infantiles, sean especializados para que la grabación en cámara de Gesell tenga sus resultados. No siempre es confiable y además como que es repetitiva. ¿No será mejor hacer un examen pericial psicológico?
antes que estar después del psicológico, la versión de la víctima y después de la cámara de Gesell. O sea, 3 veces llevarle a fiscalía al niño, niña o adolescente. ¿Por qué no se permite que también los adolescentes infractores, presuntamente infractores, utilicen cámaras de Gesell? ¿Acaso no será ya hora de que las audiencias, las tomas de versiones en cámara de Gesell sean dentro de las 24 horas cuando es posible? Imagínense lo que es llamar a un adolescente, a un niño, niña, adolescente a los 3 meses, a los 6 meses, para que repita lo que ya ni se acuerda. Los tiempos de menores son fundamentales. Y aquí la prioridad es la atención ágil. Otro estándar que nos exige la Corte Constitucional es que el niño, niña o adolescente, bueno, en este caso el adolescente mayor de 14 años, haya consentido la relación sexual, pero que esté en capacidad de hacerlo en base a su madurez, su autonomía progresiva y la evolución de sus facultades. ¿Cómo es esto? Bueno, debe haber un consentimiento previo, libre e informado, así como las consultas para los indígenas, ¿no? El consentimiento debe ser adecuado a la edad. Yo recuerdo, y esto lo vamos a ver con ejemplos, cómo los consentimientos se pueden entender en menores de edad. Había una denuncia terrible, ¿no? Dice la denunciante, este joven le violó a mi hija de una manera execrable. Quiero la máxima pena. Bueno, ¿cuántos años tiene el violador? 14. ¿Cuántos años tiene la violada? 14. ¿Cómo se dieron las circunstancias? Él le quedó viendo a ella frente a la ventana. Eran conocidos, no eran novios. Era el hijo del panadero que vive al frente. Ella cruzó la calle esa noche, subió al cuarto del adolescente, él le empezó a besar en el cuello y ella perdió la conciencia y no se acuerda de nada. Así dice la denuncia. Cuando se le toma la versión a la señorita en cámara de Gesell con la psicóloga, no era en cámara de Gesell, era examen psicológico. Ella dice que él le gustaba y que cuando subió al cuarto de él le besó en efecto el cuello y se acuerda que tuvieron relaciones sexuales, que ella se bajó el pantalón primero, que él también se bajó el pantalón y que tuvieron un sexo, ¿no? Dice, el pipí entró en la cosita, dice, ¿no? Ella. ¿Hay o no consentimiento? Sí. Hay un consentimiento libre, sabía lo que hacía, no es violación. La menor tiene más de 14 años. Junto con esto, hay un montón de denuncias de abuso sexual. A veces los menores de edad ya se pusieron de a buenas. Y la bronca es entre los adultos, es entre los padres. Es un tema de orgullo. Yo recuerdo casos de ejemplos en donde el libre consentimiento se dio. Y a veces, en los temas de abuso sexual, el 90% de delitos de abuso sexual son conciliados en fiscalía. ¿Sí? Ahí estamos de acuerdo con Defensoría Pública, hacemos las audiencias, si es abuso sexual y no ha habido penetración, lo lógico es que ambos entren en terapia para que se aprenda a respetar a la víctima, que normalmente es mujer, pero también ya hemos visto casos de víctimas hombres, ¿no? Yo tengo una denuncia contra una mujer que abusó sexualmente de su compañerito de estudios, ambos tienen 12 años de edad, y bueno, estamos en la investigación. El abuso sexual, antes llamado atentado al pudor, no puede ser considerado como de gran trascendencia en materia de adolescentes, dada la falta de madurez. Y por lo tanto se trata de un mal descubrimiento sexual. Y bajo ese esquema, entonces, ese mal descubrimiento sexual debe ser orientado. ¿Pero por qué cárcel? ¿Por qué ponerle de 1 a 4 años de cárcel a un menor de edad por haber manoseado a otra persona? Normalmente usted sabe que el violador o abusador sexual pues no está en la esquina atrás del poste esperándole. Está en la familia, está entre las personas conocidas, son parte del círculo familiar. Yo sé que esto puede a veces a gente horrorizarle, pero son niños y en esa visión de niñez la especialidad y la especificidad debe primar. Por ejemplo, no es lo mismo considerar a un pornógrafo infantil de 50 años que al chico que tomó la foto de su compañera y la publicó en la página web.
Sí, estamos hablando de pornografía infantil, es del tipo penal, pero ni siquiera se benefició de ello, simplemente lo hizo para hacer quedar mal a alguien, para burlarse, para la adrenalina natural e impulsividad y mentalidad mágica que los jóvenes tienen. ¿Hay que sancionar? Sí. ¿Hay que eliminar esa pornografía infantil? ¿Hay que borrar de redes sociales? Sí. ¿El joven debe ir a un tratamiento? Claro que sí. ¿Las víctimas requieren de reparación económica, tratamiento psicológico? Claro que sí. Mucho se ve de violación a la intimidad, ¿no? Entre enamorados se intercambian el pack que llaman, ¿no? Va la foto, va el video, después se para todo el aula y se comparte con el resto de compañeros. Y piensan que han logrado el triunfo de la venganza del corazón herido. ¿Hay que sancionarlos? Sí. ¿Hay que cambiar de aula a los menores? Sí. Quizás de colegio también. Pero las formas de reparación son distintas al castigo puro y simple. Lo propio en delitos de intimidación, etc. La capacidad para consentir, entonces, debe analizar eso. Tuve un caso, y vamos a explicarlo aquí, de la aplicación del principio de consentimiento, ¿no? Decía antes que el consentimiento era irrelevante si usted era mayor de 14 años. Ahora ya se reformó y si tiene entre 14 y 18 años, el consentimiento es totalmente relevante. ¿Cómo analizar esto? Bueno, se trataba de un caso en donde un chico mantuvo una relación sexual con una menor de 13 años de edad. Ahí nos vamos a la doctrina. ¿Es o no violación? Artículo 171, numeral 3 del Código Integral Penal. Imposible que una persona tenga relaciones sexuales si tiene menos de 14 años. Ella tenía 13 años. Cuando fuimos a cámara de Gesell, ella dijo que la relación era consentida, pero como es irrelevante para la Corte Constitucional todo tipo de relación sexual en menores de 14 años era violación. ¿Cómo se logró un dictamen abstentivo? Bueno, en base a la doctrina. ¿No recuerda usted ahí la famosa doctrina del error y el error de prohibición? Ella dijo en su versión, yo le mentí a él, yo le dije que tenía 16. Él tiene 16 y él creía que la víctima tenía 16. Por lo tanto, y parecía ya de más edad, el juez, al momento de iniciar el testimonio anticipado, dijo, y esto está en grabación, esta señorita, ¿cuántos años tiene? Parece que tuviera unos 15, 16 años. Y la edad era de 13 años. Se dijo por parte fiscal y al momento de dictar el dictamen abstentivo que el presunto infractor había caído en un error de prohibición de tipo invencible, es decir, no había delito. Y por lo tanto, no hubo acusación fiscal. Entonces, importante para la defensa siempre analizar estos temas, ¿no? La doctrina penal, pero también conocer a la víctima, conocer al infractor y dejarnos de adultocentrismos. Estamos entre niños. La doctrina penal sí nos ayuda bastante, pero el principio de progresividad seguramente permitirá que a futuro, quizás algún día, el consentimiento sea desde los 12. Es decir, desde cuando empieza la pubertad. Todavía como que protegemos ahí la virginidad, especialmente de mujeres. En el tema del voto salvado del doctor Santa María, me parece, bueno, en el voto salvado de él se habla mucho de esto, ¿no? Del machismo, del sistema patriarcal que vivimos y que siempre se trata de proteger más a la mujer que al hombre. En los parámetros de la Corte Constitucional, el tercer elemento para saber si hay o no consentimiento es la existencia o no de relaciones asimétricas o desiguales de poder, ¿no? Para ello hay que considerar la diferencia de edad, la diferencia etaria, el sexo, el grado de parentesco, el grado de madurez, la experiencia, la pertenencia a un grupo minoritario, la existencia de una discapacidad y el contexto socioeconómico y cultural y étnico, entre otros. Expliquemos esto de a poquito. A ver, en principio no debe haber una relación abusiva. Al hablar de relaciones asimétricas, la Corte Constitucional define, nos quiere decir
que no hay equilibrio, que no hay una proporción adecuada, cuando no hay igualdad entre el acto y los resultados. A diferencia de lo simétrico, que es lo esperado, lo habitual, la asimetría o desigualdad se vincula con el ejercicio del poder o del dominio. Y los exámenes psicológicos nos van a ayudar bastante. Los defensores ahí de las cuestiones de género hablan de este famoso círculo de violencia, ¿no? Hay chicos y chicas que ya están viviendo juntos. A los 14 años ya son padres o madres de familia. Y mucho se ve de esto en cuanto al abuso en la relación sentimental, ¿no? Hay un estado de calma, después se acumulan las tensiones, viene la agresión y otra vez regresa la luna de miel. Pues bueno, en ese círculo de violencia, la relación asimétrica podría ser analizada para entender que de pronto la relación sexual no fue consentida y que hubo una falta de equilibrio en aquello. Hay abusadores sentimentales. Y también en niñez existe eso. Y no se diga en la adolescencia. Hay que ver cómo son los padres, cómo son los círculos familiares, cómo fueron criados esos adolescentes. Entonces, la asimetría o desigualdad se manifiesta en la diferencia etaria. UNICEF ha dicho que máximo debería haber una diferencia de 3 años. O sea, si una chica de 14 años tiene una relación sexual con un joven de 17, estaría bien. Pero si una chica de 14 años tiene una relación sexual con uno de 50, parecería que la diferencia etaria ya interesa, la diferencia de edades, ¿no? Y por lo tanto no habría un consentimiento libre y voluntario. También en cuanto al sexo, y esto ya tiene que ver con los micromachismos, ¿no? Ustedes ven que se protege mucho la libertad sexual de varones, pero no la libertad sexual de las mujeres. Es mal visto que una mujer tenga una relación sexual. Ahí en el voto salvado de esta sentencia se observa cómo cuando un padre entra, dice ahí el constitucionalista, ¿no? A descubrir una relación sexual en el dormitorio y ve a su hija en una relación sexual que aparentemente es consentida con su enamorado, lo primero que hace es llamar a la policía, si no le cae a golpes. Pero si es el hombre el que estaba teniendo una relación sexual y es su hijo, hasta de pronto cierra la puerta despacito y después le felicita. Micromachismos. También interesa el grado de parentesco, claro. No es lo mismo mantener una relación sexual consentida con un familiar que con alguien que no lo es. Y ahí sí me voy a referir a los primos, o a veces se dan también entre hermanos, o a veces se dan de padre a hijo. Entonces ahí ya, pues obviamente ahí hay violación, ¿no? Pero habría que ver las circunstancias si ya no hay esa prohibición referente a compañeritos de aula o a gente que no es familiar. En cuanto al grado de madurez, las experiencias favorecen a la madurez psicológica. Las experiencias vitales, el grado de amistades, va a influenciar mucho en adolescencia. A veces uno hace las cosas siendo adolescente porque el líder del grupo lo mandó, por vivir el estado de la adrenalina. No tenemos mucho tiempo, pero tenemos un montón de ejemplos que podríamos dar sobre aquello. Miren ustedes que en ocasiones los jóvenes cometen infracciones para demostrar algo a alguien. Increíble, ¿no? Un adulto diría, pero ¿cómo? Yo solo para demostrar algo a alguien ya voy a cometer un delito. Sí, en adolescentes se da. No, yo lo hice primero antes que otros, ¿no? O nos sorteamos a la chica que va a ser víctima de la agresión sexual. Terrible, terrible. Pero pasa y mucho. La pertenencia a un grupo minoritario. ¿Quiénes serían estos grupos minoritarios? Bueno, estamos hablando de, por ejemplo, grupos de homosexuales o lesbianas o género, o también en el grupo etario étnico podrían ser personas afrodescendientes o indígenas, ¿no? Que no tienen un grado de comportamiento o son discriminados socialmente. Lo propio en los temas de discapacidad o en los contextos socioeconómicos. Especialmente hemos tenido casos en donde el dinero ha influido mucho para que no haya valores. Cosas extrañas, ¿no? Los padres prefieren en ciertos niveles socioeconómicos regalar el Xbox
antes que compartir tiempo de calidad con sus hijos. Y muchos de los chicos han dicho, vea, yo esto lo hice para llamar la atención. Mis padres no me atienden, no me escuchan, no pasan conmigo, solo pasan trabajando o pasan peleando, etcétera, etcétera. Sigamos. El último elemento para valorar el consentimiento en adolescentes es aplicar definitivamente los principios, ¿no? ¿Cuál es el de interés superior y el derecho a ser escuchado? Y por eso toda esa gran exposición anterior que hicimos sobre el derecho a ser escuchado, por eso yo ya no voy a repetir eso, y obviamente más bien nos centraremos en la exigibilidad de lo que es el interés superior. El interés superior del niño y la justicia juvenil restaurativa se basan en estos tres pilares. Pongamos ejemplos. Un buen día en un colegio de la capital, un chico se sube al baño de mujeres y empieza a tomar fotos mientras ellas están haciendo sus necesidades. Y después abre un grupo de WhatsApp y las reparte esas fotos entre todos los compañeritos. Él tiene 15 años y las víctimas todas son menores de edad, incluidos niños o niñas. ¿Qué tipo penal existe ahí? Bueno, podrían haber varios, ¿no? Podría haber pornografía, podría haber violación a la intimidad. ¿Cómo solucionar este caso? ¿Con cárcel para el chico? ¿Será que después de 4 años ese joven sale rehabilitado, sale mejor de lo que entró, o le violarán en la noche, utilizará drogas, dejará de estudiar, la familia le abandonará, etcétera, etcétera? Y saldrá un delincuente reincidente en potencia, integrante de alguna banda de los tiguerones o de los lobos. ¿No será mejor acaso responsabilizarle? ¿No será mejor acaso establecer boletas de auxilio para las víctimas? ¿No será mejor no será mejor acaso que él pague y repare a las víctimas de manera económica con su familia? ¿No será acaso mejor que él pida disculpas públicas en audiencia reservada, no en el minuto cívico, ¿no? Reparación, que entienda lo que está pasando y además que se le restituyen sus derechos para que esa actividad no se vuelva a repetir? Esa es una forma distinta de mirar la justicia juvenil. Y es que, claro, entendemos, y aquí ya estoy terminando, como decía Michel Foucault, que los organismos de control son la familia, la escuela, los medios de comunicación y la cárcel. Así vamos formando la cultura ecuatoriana y la cultura en las sociedades. Por eso es que la palabra es poderosa, por eso es que el lenguaje en materia de adolescentes es tan trascendente que cuando usted va a capacitar a un adolescente, una forma de prevención es explicarle a ellos que tomar fotos en los baños de las compañeras está mal, que respetar a las compañeras y compañeros es lo mejor, porque ellos no han vivido lo que ya vivimos nosotros los adultos. Y por eso la mejor forma de capacitar a un adolescente no es dictándole cursos, sino haciendo talleres. Los jóvenes entienden haciendo las cosas, y creo que también los adultos. Creo que también los adultos entendemos cuando nosotros recreamos en las audiencias la forma en que las experticias se dan. Las audiencias de adolescentes comienzan con una explicación que el juez da al menor de edad de lo que está pasando. Las audiencias de menores de edad exigen que los policías intervengan y den su parte policial de manera oral para que se explique si se respetaron sus derechos, si el principio de legalidad existió, si la flagrancia se respetó. Si además esas audiencias se dan en un corto tiempo, dentro de las 24 horas, y obviamente esa reforma al COIP aquí no aplica en lo que tiene que ver con la calificación de flagrancia en 48 horas. Eso es para adultos. En menores de edad seguimos, la calificación de flagrancia, como dice el Código de la Niñez, es de 24 horas, porque el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia está sobre el COIP. Así que cuidado con mantenérmelos a los menores de edad persiguiéndoles ininterrumpidamente por 48 horas. Solo 24, como dice el Código de la Niñez, no el COIP. Y claro, liberándonos de los adultocentrismos. Cuando usted va a tratar con un menor de edad, debe hacerlo con delicadeza, con empatía, pero tampoco considerándole como un tarado mental o como una persona que no entienda. Para eso es importante capacitarnos, para entender que son titulares de derechos, que requieren de mucha paciencia, de mucho amor, de mucha confianza, que a veces su derecho es también el de guardar silencio.
y no comentar lo ocurrido al juez o incluso a su propia defensa. Para terminar, dice la Corte Constitucional que en el caso de que un adolescente sea considerado como sujeto activo, o sea, léase presunto adolescente infractor por mantener relaciones sexuales con otro adolescente, toda autoridad debe considerar las particularidades y principios rectores de una justicia especializada y tendrá en cuenta su diferencia etaria conjuntamente con los otros parámetros. O sea, cuando vamos a juzgar a adolescentes infractores, debemos visibilizar a los adolescentes. No estamos tratando con adultos, estamos tratando con niños. Y bajo ese esquema, el sujeto activo del delito, si tuvo una relación sexual con otro adolescente, tiene derecho a que le juzguen personal especializado y que sea tratado como tal. Belov dice que el papel del operador judicial, incluidos los defensores, los fiscales y los jueces, es sacar al niño del sistema procesal tradicional, no enjuiciarle, y tratar de desjudicializar todo tipo de resolución. Esto también está en el parágrafo 57 de la sentencia 917 de la Corte Constitucional. Por lo tanto, la mejor práctica que puede hacerse cuando se trata de delitos es llamar a conciliación entre las partes antes de mantener la instrucción fiscal o la investigación previa. Porque no estamos acusando a nadie, porque en la conciliación se dice al final de toda acta, se mantiene incólume el principio constitucional de inocencia. Pese a que hemos llegado entre las partes a acuerdos, no estamos aceptando la insistencia de una infracción ni de un infractor. Hemos sacado al menor de edad del conflicto penal y el fiscal se convierte en un mediador y no en el titular de la acción penal con toga y todo y martillo. No. Somos facilitadores de las soluciones. No hacemos más problema que el propio delito ocasiona. Y ese es un principio de derecho penal, ¿ah? O sea, la idea del sistema procesal penal es no agravar más la situación que el propio delito ha generado en la sociedad. Aquí teníamos otro video. Ojalá, no sé si pasarlo, bueno, porque si no, decían que no se escuchaba, es un poco extenso de 5 minutos. Pero ¿qué trato de decir aquí? Que los casos de delitos sexuales han aumentado considerablemente en justicia juvenil. Este es el reflejo de lo que está viviendo la sociedad. O sea, antes, hace 10, hace 20 años, nosotros teníamos delitos de robo, de drogas, pero ahora lo que tenemos son casi unidades de género. Los y las jóvenes están descubriendo su sexualidad de manera equivocada y los padres no saben qué hacer, los profesores no saben qué hacer, los docentes están abandonando a sus educandos y los DECES tampoco cumplen su papel. Entonces, los menores de edad están descubriendo equivocadamente, mediante abusos sexuales, mediante violación, mediante pornografía, mediante violación en la intimidad, su sexualidad. Y eso es preocupante. Muy preocupante porque también hay trata. Y hay trata de menores de edad, hay explotación sexual infantil. No solo entonces es la especialidad, también la especificidad. Es decir, que nos dediquemos a lo que vinimos. Si hay defensores públicos de menores de edad, ellos no pueden ser trasladados a los tribunales penales, no pueden ir a tratar asuntos de adultos, tienen que dedicarse a lo suyo, no deberían ser cambiados nunca. Ellos deben mejorar sus técnicas con especificidad, es decir, dedicación exclusiva. Con las buenas prácticas se adquieren mediante la experiencia, por eso se recomienda que sean inamovibles y que la capacitación sea diferenciada. Usted no le puede pedir a un defensor público especializado que esté tratando todos los temas a la vez. Inclusive la evaluación para ascensos tiene que ser distinta. Usted tiene que preguntarle de código de la niñez de los exámenes. Tiene que preguntarle, sí, de código penal, pero no de procedimientos abreviados, no de temas de procedimientos directos, que no se utilizan en justicia juvenil. Entonces, también tiene que exigirse al defensor público cierto tipo de aptitudes. Y esas aptitudes tienen que ver con que le guste trabajar con menores de edad, no al estilo Michael Jackson, sino al estilo de proteger sus derechos porque ellos son titulares de los mismos y defender cuando se tenga que defender y conciliar cuando se tenga que conciliar. Es decir, dejando a un lado también ahí el cerrarse a nuevas oportunidades, porque también he tenido de todo, ¿no? A veces hay defensoras o defensores públicos que se cierran en la inocencia. Bueno, está bien, es inocente, pero podemos conciliar, podemos llegar a acuerdos.
Ahora, cuando no es posible eso, vayamos hasta las últimas consecuencias y vayamos a obtener una sentencia de inocencia. Eso tampoco quita que, bueno, yo sé que es difícil, pero llegar a audiencia de juicio en temas así medio sencillos como son lesiones, no debería existir siquiera eso. Yo no he llegado a audiencias de juicio en lesiones ya más de 15 años. Y los test de personalidad son importantes para escoger al operador judicial. Esos sí son fundamentales. Y además debemos librarnos de prejuicios. Librarnos de prejuicios en todos los grupos etarios con un conocimiento crítico del derecho penal. Dicen los autores argentinos que he mencionado que el derecho penal, en otras palabras, no sirve para nada. Así de duro es nuestro amigo Donna, ¿no? Y también Zaffaroni. El conocimiento del derecho penal crítico nos ayuda a entender que el castigo no ayuda a nada, no sirve para nada, y que la restitución de derechos es la salida para todas las personas. Ojalá algún día también me entiendan los adultos. Un compromiso con una justicia, con una nueva justicia, es lo que hace falta en los operadores de justicia, ¿sí? Y además, honestidad, valores, no corrupción. Este principio pro homine de los derechos humanos. Imagínense lo que sería que en una unidad de justicia juvenil exista corrupción. ¡Qué horror! Bueno, y en todas las unidades también. Pero se ha oído. Se ha oído también que se venden sentencias, que se compran dictámenes. Mucho cuidado con eso. Importante hacer evaluaciones periódicas para que quienes trabajan con las personas más sensibles de la sociedad, que son las y los niños, tengan valores. El doctor Santamaría, él en su fallo favorable, esta es la última diapositiva, habla de que no hay que criminalizar la sexualidad de los adolescentes, que hay que entender que ellos también tienen sentimientos y que pueden llegar a la excitación y pueden llegar a tener relaciones sexuales. Pero nada se logra con el ejercicio del poder punitivo del Estado ni con normas coercitivas. Cuando hay más información, hay menos posibilidades de embarazos no deseados y la mayor existencia de una relación sexual deseada y hasta tardía. Si usted tiene educación, así nos dice el constitucionalista, habrá una relación sexual verdaderamente deseada y hasta tardía. Además, la mayoría de denunciados son los hombres y no las mujeres. Quien no puede tener una relación sexual con otras personas. Se ejerce un control exclusivo sobre la sexualidad de las mujeres y de su libertad. Aquí yo les podría poner ejemplos varios de los colegios en donde si es mujercita, dicen, ¿no? Ella tiene que guardar su virginidad para cuando se case. Todavía oímos de eso en pleno siglo XXI. Persinémonos por eso. Es contrario a la evaluación profesional de psicólogos, médicos o trabajadores sociales. A veces se piensa que el adolescente que tiene relaciones sexuales está loco. Y a veces muchas veces no se confía en su palabra. A veces los niños, por miedo a que le castiguen, dicen, y me violó, dice la niña, cuando lo único que fue a hacer es tomar con sus compañeros y en estado etílico mantuvo una relación sexual con el otro que también estaba en un estado etílico. ¿De qué violación hablamos ahí? No se confía en las palabras y más es el miedo lo que motiva el asunto. La regla hubiera sido mejor, dice el constitucionalista, que se acepte como un derecho a la libertad del consentimiento del adolescente y no una presunción de que deba considerarse una incapacidad para ejercer el derecho. En otras palabras, el libre consentimiento de los y las adolescentes debe ser entendido como una titularidad de derechos y no como una ambigüedad o para asustarnos. Bueno, les agradezco, muchas gracias y Dios les pague. Así que podemos abrir quizás preguntas, en fin. Gracias. Agradecemos la importante intervención del doctor John Romo en esta segunda jornada de capacitación. Por efecto de tiempo, en este momento se da paso a la ronda de preguntas recibidas en el chat de Zoom, o si desean hacer uso de la palabra, por favor, solicitar alzar la mano. Es una pregunta que dice: ¿es realmente viable plantear nulidad por no existir especialidad en relación al defensor, fiscal o juez, si aún en nuestro país contamos con la multicompetencia en la administración de justicia? Bueno, yo creo que ya es tiempo de plantearla. Yo creo que ya es tiempo de hacerlo y de solicitarla, porque se están violando derechos
que están en la Convención Internacional de Derechos del Niño, ¿no? Ahí se habla del principio de especialidad. En el artículo 40 de la Convención Internacional de Derechos del Niño, se dice que todos los menores de edad tienen derecho a una justicia especializada y a contar con operadores de justicia debidamente capacitados y que los juzgadores, los fiscales, los defensores, la policía y todos los que actúan con menores de edad deben tener esas características. La Corte Constitucional en la sentencia 917 ya dijo que es responsabilidad del Consejo de la Judicatura en un tiempo prudencial el crear operadores de justicia adecuados. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde esa sentencia? Estamos hablando del año 2019 y estamos ya en el 2023. ¿Cuál será el tiempo prudencial? ¿10 años? ¿5 años? ¿20 años? O sea, estamos hablando de que hay un incumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional, especialmente en provincias. De lo que yo sepa, aquí en Quito tenemos 2 jueces, 5 o 6 defensores públicos, una defensora pública especializada en víctimas y 4 fiscales de adolescentes infractores. Es decir, tenemos un esquema ya completito, pero eso debería haber en muchas más provincias. Imagínese usted que mañana un juez penal de adultos, esos de los tribunales penales, le ponga una medida socioeducativa a un menor de edad. Yo sí pediría ya en apelación que se aplique la sentencia de la Corte Constitucional y pediría nulidad porque ya es hora de que se aplique verdaderamente la especialidad en el país. ¿Y eso cómo se logra? Se logra con medidas constitucionales. Los cambios sociales se logran así. Y yo creo que es importante incluso para el recurso de revisión ya un poco ir viendo si se está pidiendo, si se está cumpliendo o no con la sentencia de la Corte Constitucional y pedir estas medidas de protección, estos recursos constitucionales, quizás un habeas corpus no sería malo, quizás una acción de incumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional tampoco. ¿Y quiénes son los llamados a eso? Los defensores públicos. Gracias, doctor. Continuamos. Sí. ¿Cómo actuar como operadores de justicia frente a la presión mediática de los medios de comunicación para juzgar a los adolescentes de 15 años en adelante como si fueran adultos? Normalmente, los asambleístas y gobernantes de turno siempre terminan cediendo a estas presiones. Sí, sí, es verdad. Y bueno, ahí hay intereses creados, ¿no? Obviamente, los medios de comunicación suelen magnificar mucho cuando un menor de edad comete un delito. Vean ustedes que si mañana matan a alguien ahí por la isla Trinitaria, 4, 5, 6 asesinados, no importa. Pero si uno de los infractores es adolescente, sale en primera plana. Si usted revisa las estadísticas, del 100% de delitos que cometen los adultos, solamente el 1% es cometido por menores de edad. Perdón, el 10%. El 10% es cometido por menores de edad. Y de ese 10%, solo el 1% corresponde a sicariato. En Quito no tenemos detenidos por sicariato desde hace años, en lo que tiene que ver a adolescentes. Pero si llegase a ocurrir mañana un solo detenido por sicariato, les aseguro que sale en primera plana de todos los periódicos. Y es que, claro, son la gente más vulnerable. Cuando un menor de edad comete un delito, todos nos asustamos y salta la prensa. Y la prensa no es precisamente la que va a decir cuál es el origen del delito o por qué se cometió la infracción. Es una prensa populista, es el populismo penal puro y simple, que pide más castigos para los más vulnerables. ¿Qué hacer? Bueno, aplicar la doctrina de protección integral, aplicar la doctrina de los derechos humanos. Yo sé que la cosa es compleja porque toda la sociedad viene en su contra. Pero si usted aplica correctamente estos parámetros, no tiene de qué preocuparse. Alguna vez yo me acuerdo, me llamaron por ahí la atención. No, el control disciplinario del Consejo de la Judicatura me llamó a una reunión y que por qué aplicaba yo una remisión en un caso de connotación pública, remisión fiscal. En un delito en donde los chicos fueron detenidos, me trajeron 2 buses completos de menores de edad por manifestaciones por daño a la propiedad pública. En ese tiempo, año 2014, me parece, el tipo penal sí daba para que el fiscal haga una remisión. Entonces, esos guaguas, 80 detenidos, imagínense lo que es hacer una audiencia con 80 personas,
con 80 representantes y a veces hasta con 80 abogados, ¿no? 240 personas en la audiencia. Usted hubiera formulado cargos, habría iniciado una instrucción fiscal. ¿Sabe cuál de esos menores destruyó las ventanas del ministerio? No, lo que hizo la policía es agarrar en masa a los chicos y ponerlos ahí. La prensa estuvo, etcétera, tuvimos que mandarles sacando, las audiencias son reservadas, todo el mundo ahí inquieto, salió, fiscal deja en libertad a 80 infractores. Y al ladito estaba el director de control disciplinario, que casualmente había sido mi ex compañero fiscal. Y le digo, ven, lo que acabo de hacer está aquí, en la ley. Si tú dices que he hecho algo ilegal, iníciame nomás el sumario. Se fue tranquilo. ¿Por qué? Porque estamos aplicando la ley. Entonces, no hay de qué preocuparse. Yo sé que es dura la cosa, pero si usted va a ejercer la defensa, hágalo con convicción, con doctrina, con jurisprudencia, que no va a tener inconvenientes. Se lo aseguro, sí. Gracias, doctor. Por efecto de tiempo, vamos a realizar una última pregunta. Dice, ¿en qué medida las circunstancias individuales de un menor, como su naturaleza impulsiva, su estado de madurez del desarrollo y su susceptibilidad a la manipulación deberían influir en la manera en la que se trata ante la justicia y se evalúa su capacidad para mentir en comparación con un adulto? Claro. Es distinta, ¿no? Vean lo que ha pasado recientemente. Y eso yo lo voy a responder con un ejemplo, con esto termino. Estábamos analizando un homicidio, el señor llega al hospital y dice derrame cerebral, causa de la muerte violenta, ¿no? Hicieron la autopsia y todo eso. Revisadas las cámaras de seguridad, 2 días antes de la muerte del señor, él se había peleado con un adolescente. El adolescente había llegado a las 11 de la noche y le había encontrado a la mamá de él tomando con los guardias del conjunto habitacional. Entonces ella estaba totalmente borracha y él lo que hizo es cargarle. Joven de 14 años cargándole a la mamá borracha para llevarle al dormitorio. Y la mamá le dice, hijito, el celular se me quedó en la guardianía, dame trayendo. Cuando él llega a la guardianía, el guardia, bien macho, con arma en mano, bueno, no en mano, ahí estaba, el arma estaba en la guardianía, le dice, no, yo te estaba tomando con tu mamá y tú te la llevaste, yo lo que quiero es el celular, dice el joven, no, devuélveme el celular. Y empiezan a empujar. Con tanta mala suerte que el joven le empuja y se golpea la cabeza el guardia en el filo de la vereda. Sin embargo, él se levanta y sigue caminando y todo acabó ahí. A los 2 días, él siente un dolor fuerte en la base del cráneo y le llevan al hospital. Hemos calificado el tipo penal como homicidio culposo. Pero las motivaciones que generaron eso era la protección de la familia. El joven no estaba consumiendo licor. El joven fue allá y no mintió y dijo, sí, yo me peleé y le empujé, pero jamás le quise matar. Debe ir preso el chico allá por esto, cuando la pena va hasta 3 años. No, lo que hemos intentado de fiscalía es una suspensión del proceso a prueba. El chico tiene que, con su familia, tratar de reparar el daño económico que ha ocasionado a los hijos del fallecido, en la cuestión de alimentos, por la muerte, etcétera. No está preso, hemos pedido medidas cautelares de presentación periódica y hemos intentado de alguna manera llegar a acuerdos de conciliación. No solo los adultos mienten, también los menores de edad, pero la mentira en un adulto está claramente planificada, está claramente identificada con el dolo. La mentira en un menor de edad muchas veces se da por miedo, por temor a sus padres, por librarse de la situación. No sabe todavía entender en su madurez, en su inmadurez, diría yo, todas las consecuencias de mentir. Un joven viene y me dice en una versión, señor fiscal, verá, estábamos tomando. Y de ahí, pues claro, compramos el huanchicoco, se llama ahora, ¿no? Huanchicoco, hay unas 2 botellas de puntas hasta emborracharse totalmente. Realmente, ella estaba bien, yo estaba bien, salimos al parque y parece que ahí hubo algo. Pasó lo que tenía que pasar. O sea, tuvieron relaciones sexuales en el parque. ¿Es eso una violación? Él se acuerda y ella se acuerda.
En la versión inicial, frente a sus padres, ella dijo que no se acordaba de nada. Pero ya en entrevista preliminar ante la psicóloga, ella dijo, yo mentí, él me gustaba, él me gusta, y yo tuve relaciones sexuales con mi plena conciencia y voluntad. Tiene 17 años, ella, y él también tiene 17 años. Sé que las circunstancias son horrorosas, ¿no? Imagínense tener relaciones sexuales, 2 menores de edad en un parque a las 3 de la tarde. Desde el punto de vista adultocentrista, esto es incompatible, es horroroso, debe ser castigado. Desde el punto de vista de un niño y una niña, en estado etílico, ambos con la misma cantidad de licor de consumo, pudo haber sido hasta un acto de amor. Yo sé que suena horroroso, pero se dio de manera libre y voluntaria. ¿De qué delito hablamos? Gracias al examen psicológico y a la entrevista y a la sinceridad de la niña, ese guagua pudo ser puesto en libertad inmediatamente. Pero no siempre pasa cuando no hay personal especializado. Así es. Bien, agradecemos la importante intervención del doctor John Romo. De esta manera se informa que las lecturas y evaluaciones correspondientes a cada unidad se abrirán luego de finalizadas las clases. Además, la plataforma estará habilitada hasta el 27 de julio. Recordamos a los presentes que este curso continuará con sus clases sincrónicas el día martes 18 de julio a las 18 horas. De esta manera, a nombre de la Escuela Defensorial de la Defensoría Pública del Ecuador, la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Central del Ecuador y la Corte Constitucional del Ecuador y el Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional SEDE, agradecemos a las autoridades presentes y sobremanera especial al facilitador del día de hoy y demás asistentes por su importante participación en esta jornada de aprendizaje. Buenas noches con todas y todos. Muchas gracias.